SER Podcast. Pablo Bustinduy, ministro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Ministro, mañana se vota en el Congreso una ley clave para ustedes, que es la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, y es una de las pocas que Junts ha salvado de la quema. Mañana sale, porque Junts la va a apoyar en principio. Pues con toda la prudencia, yo confío en que sí, porque es una ley de interés general. Es una ley que va a suponer un cambio de paradigma en las políticas de consumo, que da más poder a los consumidores frente a las grandes empresas y que se va a traducir en mejoras de la vida cotidiana de muchos millones de personas. Así que confío en que sí, en que todos los grupos voten a favor. Deduzco que no va a decir nada en esta entrevista que enfade a Junts en la previa para la votación de mañana. Bueno, mi experiencia es que si te ciñes a defender el interés general, es más difícil que molestes a nadie. Vamos ahora con la ley, pero ¿se puede gobernar con una mayoría en contra en el Congreso? Bueno, toda esta legislatura es compleja por eso, porque la mayoría parlamentaria sobre la que se apoyan el gobierno para sacar adelante leyes, pues es muy compleja y requiere muchísima negociación, muchísimo diálogo. Es lo que salió de las urnas. Esto es lo que se votó. Entonces es muy difícil sacarlo adelante, pero aún así, solo desde las vacaciones de verano se han ampliado los permisos de paternidad y maternidad, se sacó adelante el embargo de armas a Israel. Mañana espero que podamos aprobar la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Después... Hay un cambio, ministro, hay un cambio, que es que uno de los socios ha dicho: a partir de ahora no contéis conmigo para nada más que para presentaros enmiendas a la totalidad en todo lo que me traigáis. Sí, pues y no cabe más que respetar la posición de todos los grupos, pero también la obligación que tiene el gobierno, y desde luego la que tengo yo, que me ocupo de los derechos de los consumidores y de los derechos sociales, es trabajar por el interés general y seguir paso a paso dialogando con todos los grupos, ofreciendo todo el tiempo que haga falta para sacar adelante cosas que no son del gobierno o no son de mi ministerio, son para mejorar la vida de las mayorías trabajadoras de este país y total determinación para seguir en ese trabajo. Hablando del interés general, la ley que aprueban mañana en el Congreso, es verdad que la primera vez que yo le entrevisté a usted, le pregunté por las llamadas spam, cuándo iban a ustedes a vetarlas definitivamente, prohibir que nos llamen por teléfono para intentar vendernos historias, y usted se comprometió a intentarlo. Mañana esto se aprueba en la ley. ¿De verdad usted nos garantiza que cuando se apruebe esto definitivamente no van a volver a llamarnos a los móviles a vendernos cosas? Pues yo explico lo que lleva la ley, le podríamos llamar la ley Bretos, si quieres, porque es verdad que cada vez que he venido aquí me has preguntado por ello. La última vez fue justo antes del verano y te dije, pues está ya para salir, hemos tardado unos meses más, pero mañana se va a votar. Y lo que va a incluir va a ser la obligación de que haya un prefijo específico para las llamadas comerciales, de tal manera que todas las llamadas que no lleven ese prefijo, de momento, las tendrán que bloquear las operadoras, y que las que no sean consentidas, que lleven ese prefijo, las tendrán que bloquear también. Y añadimos otra cláusula más, que es que cualquier contrato que derive de una llamada comercial no consentida será nulo de pleno derecho, con lo cual vamos a eliminar los incentivos y vamos a poner todos los elementos para que las operadoras puedan bloquearlas. Así que yo confío en que sea eficaz y que acabemos con esta lacra que molesta mucho a la gente. ¿Las llamadas que hagan desde números fijos o también desde números móviles? Todos. No, es que van a tener una numeración específica, un prefijo, de tal manera que si aparece ese prefijo todo el mundo va a saber que es una llamada comercial. Y aquellas que no sean consentidas tendrán que ser bloqueadas antes de que te lleguen. ¿Y cómo sabe la compañía si son consentidas o no? Porque todas las compañías, todas las grandes empresas tienen un listado de aquellos clientes que le han dado el consentimiento previo para recibir esas llamadas. Otra cosa que incluimos es que ese consentimiento haya que renovarlo cada 2 años. ¿Por qué? Porque a veces aparece en una casilla en la letra pequeña y no te has enterado de que has prestado el consentimiento. Cada 2 años tendrán que renovar ese consentimiento. ¿Cuándo va a entrar en vigor esto? Ahora se aprueba en el Congreso, tiene que pasar por el Senado, ¿verdad? Volver al Congreso. ¿Cuándo calculan que va a entrar en vigor? Pues desde que salga en el BOE habrá un plazo transitorio para que las operadoras puedan adaptarse, tienen que crear ese prefijo y poner en marcha todos los elementos técnicos para poder hacer esto. Yo creo que en un plazo razonable, que deben ser unas cuantas semanas, no mucho más que eso. No jueguen con nuestras expectativas con esto, ministro, que es que muchas veces nos han dicho ya que lo iban a conseguir, y nos siguen llamando. Mañana se vota en el Congreso y yo te aseguro que usted entiende de que nuestra salga, frustración como consumidores. pero si es que la siento yo también, porque a mí también me llaman.
¿Al teléfono del ministerio? Al teléfono del ministerio, que además debió pertenecer a otra persona antes y entonces está en algún listado de unas empresas pirata financieras de estas y me llaman y claro, a mí me entran ganas de decirle, pero usted no sabe a quién está llamando. Claro, no lo digo e intento sacar información necesaria para luego poder legislar para acabar con esto, porque es una invasión de la privacidad, es una invasión de nuestro tiempo y de nuestro bienestar. Entonces ahí va en la ley, junto a otras muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, que cuando yo llame a un servicio de atención al cliente tengan que tardar como mucho 3 minutos. Tiempo máximo de espera, 3 minutos para atenderte, para acabar con la cantinela esta de la musiquita interminable. ¿Y si no? Y si no, estar incumpliendo la ley y esto es auditable. Y habrá un régimen sancionador para quien no cumpla esto. Y no solo eso, sino que van a tener que resolver cualquier reclamación en un plazo máximo de 15 días. Y también se garantizará el derecho a que te atienda una persona debidamente formada y no un robot o un mecanismo de inteligencia artificial. Eso lo tengo que pedir yo durante la llamada. Sí, se debe solicitar. ¿En cualquier momento de la llamada? ¿O hay que pasar primero un trámite, un cribado de 10 minutos con una operadora informática? Se tiene que poder solicitar al principio de la llamada. También vamos a acabar con los gastos de gestión ocultos, por ejemplo, en entradas o en billetes, en espectáculos. El precio que se va a pagar debe aparecer desde la primera pantalla. Nada de esto de que vas a comprar algo y te van añadiendo gastos ocultos. También realmente entiendo perfectamente el sentido de eso, pero al final afloran los gastos, pero se nos repercute igual, quiero decir, ¿no? Claro, pero acabas con lo que se llaman los patrones oscuros, que es que tú estás interesado en comprar algo, seleccionas una oferta, por ejemplo, y luego cuando ya estás en el proceso de compra, y tienes miedo de poder perder la entrada o te da pereza echarte atrás, te van añadiendo pensando que estás cautivo ahí, ¿no? Bueno, pues eso se va a acabar. También se van a acabar las renovaciones automáticas de las suscripciones. Todos estamos suscritos a muchas cosas y se nos olvida y nos enteramos cuando nos pasan el cargo. Bueno, pues 15 días antes de que venza esa suscripción te tendrán que avisar para que tú decidas si quieres renovarlo o si quieres cancelarlo. También vamos a avisar. ¿Me avisarán y yo tendré que decir si quiero renovar o me avisarán de se te va a renovar? Y la no respuesta por mi parte va a implicar la renovación. Y tú tendrás un canal habilitado para poder cancelarlo si no quieres. También vamos a regular pues todo el negocio de las reseñas falsas. Ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión también. Sí, pero esto les hace polvo a muchos restaurantes, por ejemplo, cuando un restaurante que está a 100 metros les pone una reseña falsa negativa. Claro, para garantizar el derecho a una información veraz, porque es verdad que es muy útil contar con la experiencia de otra gente, pero claro, es muy útil si es cierto. Es decir, incluimos... Claro, es que para que todo esto salga adelante, que suena genial, pero hace falta la colaboración proactiva y entusiasta de las grandes empresas. Bueno, hace falta, yo te diría que lo que hace falta es darle más poder a los consumidores. Nos hemos acostumbrado a esta situación en la que se asume que estamos indefensos frente al poder omnímodo de las grandes multinacionales. Bueno, pues hay que equilibrar esas desigualdades y una manera es por ley, estableciendo las obligaciones, los derechos que deben ser garantizados y luego generando también la conciencia suficiente para poder denunciar. Entonces, cuando los poderes públicos actúan y cuando la ciudadanía denuncia, se rompe esa espiral de impunidad que ha hecho que las grandes multinacionales dicten las normas del mercado y que parezca que tengamos que asumirlo siempre. No, esta ley es un cambio de paradigma porque supone un paso adelante para reconocer que tenemos derechos y que deben ser respetados, y luego las asociaciones de consumidores en España hacen un papel vital, esencial para denunciar los abusos, los fraudes y para concienciar también y presionar a los poderes públicos para que actúen. ¿Han recibido muchas presiones de las grandes empresas durante la tramitación de esta ley, durante la elaboración de esta ley? A ver, en el Ministerio de Consumo hemos recibido bastantes presiones en varios ámbitos, también en materia sancionadora, porque nos hemos metido en algunos sectores, bueno, pues que durante los últimos años han operado con cierta impunidad y pensando que estaban por encima de la ley. Entonces sí, esto ha generado bastantes suspicacias. Pero también diré que lo que ha pasado es que hay un apoyo transversal de gente que vota cosas muy diferentes, pero que está de acuerdo en algo. En decir, oiga, los derechos de los consumidores hay que respetarlos y no puede ser que tal plataforma o tal multinacional, por mucho dinero que tenga, por mucho poder que tenga, bueno, pues nos trate de la manera que nos trata. Creo que hay una base, un consenso absolutamente transversal que yo aspiro a que se refleje mañana en la votación de esta ley, que lo que dice es, mire, las relaciones económicas tienen también
no puede regir la ley de la selva. Y la democracia tiene que llegar a esas relaciones económicas también. Y eso quiere decir más poder, mejor distribución del poder y derechos que deben ser respetados. Hay un asunto que ha generado bastante controversia desde la perspectiva de muchos inexplicable con esta ley, que es el hecho de que a los consumidores se les vaya a atender en la lengua de sus territorios en los que haya una lengua cooficial cuando esa empresa opere en esos territorios con lengua cooficial. La COE dijo que esto era una salvajada. Esto finalmente sale así. Sí, claro, y a mí, pues mire, yo hacía una reflexión, es decir, ¿qué grado de obsesión hay que tener para hacer de esto un caballo de batalla? En este país hay 13 millones de personas, de ciudadanos y ciudadanas, que utilizan todos los días en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida social, en la vida económica también, una lengua reconocida oficialmente por nuestra Constitución y que tiene que llevar aparejado unos derechos lingüísticos. Lo que incluye esta ley es que las grandes empresas que operan en comunidades donde hay lenguas cooficiales, y estamos hablando de empresas con más de 250 empleados y una cifra de negocio superior a 50 millones de euros. No estamos hablando... O sea, empresas muy grandes. Claro, pues que brinden los servicios de atención a la clientela en las lenguas cooficiales. Es algo que creo que es de sentido común, que muchas de las grandes empresas ya lo hacen. No. Porque tienen un interés comercial también en mejorar, ¿no?, el servicio de atención que le dan a su clientela. Y haber intentado convertir esto en objeto de disputa política solo se explica desde una obsesión difícilmente comprensible y, desde luego, contraria a nuestro ordenamiento jurídico y a la Constitución. Ministro, la SER adelantó hace un par de semanas que su ministerio había abierto un expediente a alquiler seguro por prácticas que consideraban que iban contra los derechos de los consumidores o de las personas que alquilaban su piso a través de alquiler seguro. Por ejemplo, obligar al inquilino a contratar un seguro del hogar o forzar la contratación de un servicio de atención al inquilino sin haberlo solicitado. ¿Ese expediente en qué punto está? Ese expediente está en curso y, por tanto, es un expediente sobre el que yo no puedo pronunciarme, porque hay todo un sistema de garantías legales también que hace que sobre un expediente que no se ha finalizado, pues yo no pueda pronunciarme públicamente. Lo que sí puedo decir es que tenemos varios expedientes abiertos e investigaciones en curso en lo que atañe al mercado inmobiliario por denuncias sobre presuntas prácticas abusivas y fraudulentas, como obligar a contratar servicios no deseados o cobrar los honorarios por formalizar el arrendamiento de un piso, algo que está prohibido explícitamente por la ley. En este caso concreto, la empresa decía que son servicios adicionales y que son transparentes, que son públicos y que son voluntarios. Yo sobre el expediente concreto no me puedo... Por mucho que lo intenten. No me puedo posicionar, entre otras cosas porque, como digo, intentamos hacer las cosas con mucho rigor. Y se ha visto en algún otro gran expediente, el de las aerolíneas, por ejemplo, que, bueno, pues como tocamos sectores donde hay intereses económicos muy poderosos, tienen muchos medios y muchos recursos, y se ha visto en el caso, por ejemplo, de las aerolíneas y de Ryanair en concreto de manera muy clara, también con Airbnb, que judicializa los casos, se da una disputa pública. ¿Por qué? Porque hay intereses muy importantes en juego. Entonces nosotros hacemos las cosas con total rigor y con todas las garantías propias del Estado de Derecho para poder estar seguro, como lo estoy, de que las actuaciones del Ministerio de Consumo son impecables y que, por mucho que las recurran y judicialicen, las vamos a ganar. ¿Han contestado ya ustedes a la Comisión Europea por el expediente que abrieron a España por esa multa a las aerolíneas por el equipaje de mano? Ya lo hice yo el primer día y le dije que nos vemos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es donde va a acabar esto. Mire, a mí me parece absolutamente incomprensible que en un conflicto evidente, explícito, abierto entre el modelo de negocio y los intereses de un puñado de multinacionales y los derechos de los consumidores europeos, la Comisión se posicionara de manera abierta del lado de Ryanair. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Cuando asociaciones de consumidores en 13 países europeos han iniciado acciones para exigir a sus gobiernos y a las autoridades europeas que sigan el ejemplo de España. Mire, la Comisión ha elegido ponerse del lado de las multinacionales, nos vemos en el TJUE. Ayer escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tomando partido también en esta pugna. Cuando una compañía como esta deja de operar en un aeropuerto, especialmente un aeropuerto regional o provincial, con ello se cierran decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, que son una cadena, que son un engranaje, un motor, donde pones un palo y paras todo aquello que uno incluso llega a desconocer. Por eso, estas decisiones políticas hay que tomarlas siempre con gran cautela, porque no somos conscientes en ocasiones del daño que se puede crear. Les acusan de poner palos en los motores.
Es una metáfora que me resulta un poco difícil de figurar, pero bueno, no me sorprende la verdad que en un conflicto, cuando hay que elegir bando entre una multinacional extranjera y los derechos de los ciudadanos, pues la señora Ayuso se ponga del lado de la multinacional extranjera. No me extraña nada, no me sorprende nada, pero mi obligación, yo soy el ministro de Consumo y yo voy a defender los derechos de los consumidores españoles por encima de cualquier interés económico y por encima de cualquier empresa, por grande o poderosa que sea. Y lo voy a hacer hasta las últimas consecuencias. Como ministro de Consumo, ¿va a abrir una investigación sobre lo que está pasando con los huevos? Se ha disparado el precio de los huevos desde febrero hasta aquí un 50%. Es una salvajada, ¿eh? Se ha disparado, sí, y lo han denunciado las asociaciones de consumidores, y el ministro de Agricultura también ha salido a decir que van a estar vigilantes sobre las prácticas de mercado para que nadie se aproveche de esta coyuntura que está motivada por brotes de gripe aviar y, por tanto, por tensiones en la oferta. Es una competencia del Observatorio de la Cadena Alimentaria seguir el precio en todos estos eslabones, pero evidentemente es muy preocupante que los precios de los alimentos, no solo los huevos, sino que sigan aumentando, porque afectan a la capacidad y al poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Yo diría que hay una cuestión coyuntural sobre esto, hay que averiguar bien qué está pasando en cada eslabón para evitar que haya prácticas abusivas, pero segundo, la manera más eficaz de mejorar y de aliviar la posición de las familias más trabajadoras es seguir aumentando los salarios, especialmente el salario mínimo interprofesional, e intervenir en el mercado de la vivienda, que es lo que se está llevando un porcentaje inasumible de la renta de las familias más vulnerables. Sobre la vivienda, ¿qué va a pasar, ministro, con todos esos contratos que se firmaron durante la pandemia, que han tenido un precio, digamos, congelado desde entonces, durante estos 5 años, y que ahora terminan? ¿Qué va a pasar con esos contratos? Pues están cifrados más o menos en unos 300.000 contratos a punto de vencer. Es verdad que nos decían que a esos 300.000 habría que restar los que están en las zonas tensionadas, declaradas tensionadas, Cataluña, Euskadi, Navarra. Claro, porque las zonas tensionadas ya incluyen mecanismos de defensa. Por lo tanto, serían algunos menos que 300.000. Pues depende de cuál es el marco temporal que utilicemos, porque claro, si el año que viene van venciendo los demás. Lo que hemos planteado es que hay que intervenir para proteger a los inquilinos y a las inquilinas, a esos cientos de miles de familias que viven ahora mismo con angustia el momento de renegociar esos contratos, porque pueden encontrarse con aumentos de un 30, un 40, un 50% del precio del alquiler. Y eso por culpa de un mercado de la vivienda que está secuestrado por lógicas de especulación y rentismo. Entonces creo que se puede intervenir con una prórroga, que esto ya se hizo durante la pandemia y después con el escudo social de la guerra de Ucrania, con una prórroga que permita mantener las condiciones como están. Esos contratos suben con el IPC. Y, por tanto, creo que hay que neutralizar esa espiral especulativa que está expulsando a las familias de sus barrios. Claro, lo que pasa es que prorrogarlo ¿hasta cuándo? O sea, hasta el año que viene. Entonces estamos derivando al año que viene este problema. Bueno, o prórroga indefinida, entonces los hacemos indefinidos de facto, esos contratos. Bueno, yo soy un gran defensor de los contratos indefinidos, pero con lo cual no me parecería mal, pero en el problema de la vivienda, que es muy complejo y que requiere actuar en distintos frentes, y el gobierno está actuando, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver con la construcción de vivienda pública, con el blindaje del parque de vivienda, con medidas fiscales, con desincentivar las compras especulativas, con abordar la acumulación de viviendas. ¿Cuántas viviendas puede tener una persona? 3, 4, 5, 10, 20, con limitar la actuación de los fondos buitre. Todo eso es compatible a la vez, hay que hacerlo todo a la vez, pero en el mientras tanto, mientras todo esto es efectivo, hay que blindar protección a quien está en una posición más vulnerable, y quien está en una posición más vulnerable ahora mismo es a quien se le acaba un contrato de alquiler y no sabe si va a poder renegociarlo en condiciones que le permitan continuar allí, o se va a tener que ir a otro barrio, qué haces con los niños que van al colegio ahí, etcétera. Con lo cual creo que es una intervención urgente, que es técnicamente viable y que por lo menos ofrece una protección inmediata a cientos de miles de compatriotas que están en una situación difícil. Usted ha dicho, el gobierno está actuando, claro, esto contrasta con lo que dijo la portavoz parlamentaria de Sumar hace unas semanas, que poco más o menos pidió la dimisión de la ministra de Vivienda del gobierno del que ustedes forman parte, porque dijo que se les estaba acabando la paciencia. Sí, hoy en la sesión parlamentaria también el presidente se ha referido, ¿no?, al hecho de que podamos tener posiciones diferentes en temas, que creo que yo creo que es algo que hay que normalizar, que en un gobierno de coalición pues es lógico que haya posiciones diferentes. Hasta el punto de pedir la dimisión de una ministra de su gobierno. Ya, lo que pasa es que también tendemos a quedarnos con la expresión o con aquello que sorprende o que llama la atención, pero creo que a lo que hay que mirar es al problema. Sí, pero y es el problema de la vivienda, que es el primer problema de las clases trabajadoras en España. Fuera de toda duda, y estoy convencido de que la ministra de Vivienda también opina así, pero la lealtad dentro de un gobierno es muy importante. Sí, la propia
propia portavoz salió inmediatamente a matizarlo y digamos que yo lo que creo que deberíamos centrar nuestra atención, y cuando me refería a normalizar que haya posiciones diferentes, y lo digo siendo el socio minoritario de una coalición que siempre tiene un dilema, una posición que es compleja, porque normalmente aquello que sale bien pues es mérito, se lo suele arrogar el socio mayoritario, aquello que sale mal o las expectativas que no se alcanzan, el precio lo suele pagar el socio minoritario. Esto pasa siempre en las coaliciones en Europa. No siempre, ¿eh? Hay cosas que también son al revés. Es habitual, en la teoría política se suele estudiar estas lógicas, ¿no? Pero también nuestra función es empujar al gobierno todo lo que se pueda en aquellos ámbitos, y lo hemos hecho con los permisos, lo hemos hecho con Palestina, lo hemos hecho con la reducción de la jornada laboral, también con la dependencia y la vivienda, siendo el principal problema de las mayorías trabajadoras en este país. Pues creo que es lógico que el socio minoritario de la coalición tenga una posición propia y que intente empujar. Lo intentamos hacer de la manera más constructiva y leal posible. Hasta el punto, por ejemplo, de presentar una propuesta de Real Decreto propia. O sea, ¿qué dirían ustedes si el PSOE presentara una propuesta de Real Decreto con cuestiones de consumo o de sanidad? Pero en las cuestiones centrales e importantes, en un gobierno de coalición, las dinámicas de negociación son constantes y es lógico. Y en un ámbito tan importante como este, fíjese, presentar una propuesta bajo forma de una herramienta jurídica de intervención es la manera más constructiva de hacerlo, porque así se puede discutir y debatir sobre un texto. Es decir, no estamos expresando opiniones en general, o habría que hacer, sino que planteamos herramientas para decir, oiga, mire, vamos a avanzar. Así se hizo la ley de vivienda, así se han sacado adelante las grandes normas de un gobierno de coalición. A usted mañana se le plantan 4 ministros del PSOE con un Real Decreto sobre cuestiones de consumo, lo presentan en un ministerio y usted está fumando en pipa del cabreo, ¿o no? Bueno, mire, yo no puedo desvelar cómo funcionan, digamos, los mecanismos internos de un gobierno, pero en todos los asuntos importantes, créame que son varios los ministerios y las partes implicadas, en todos. Y fíjese, yo lo digo con sinceridad, creo que la manera más constructiva posible de intentar plantear esa labor que decía, que creo que es normal que el socio minoritario de una coalición tenga, de intentar empujar una agenda de gobierno lo más ambiciosa posible para responder a una demanda social, pues yo creo que es plantearlo de la forma, ¿no? Con la sofisticación técnica, con la fiabilidad, con el rigor y la solvencia, para poder encauzar una negociación y una conversación que conduzca a resolver el problema. La actitud y la ambición es constructiva, desde luego. No es en absoluto buscar generar un conflicto, hacer ruido. Yo entiendo que esto pueda sorprender, ¿no? Pero también el conflicto en política es constructivo. En política siempre hay conflicto. La diferencia es si se utiliza sencillamente para atizarle al de enfrente o si se intenta sintetizar posiciones, debatir y negociar. Pues mire, como vamos a hacer con la ley que va mañana, como hacemos con los grupos parlamentarios. ¿De Almaraz han hablado dentro del gobierno? Claro, este ha sido un tema de debate con los grupos parlamentarios también, y yo, pues mire, yo espero, mañana se vota la ley de movilidad sostenible y yo espero que desde luego esa ley no incluya una prórroga de una energía que es carísima, que es peligrosa y que va en contra de una transición energética, que lo que está en juego aquí es la soberanía del país, es que tengamos la capacidad soberana de producir nuestra propia energía a futuro, porque de eso va la transición energética y, por tanto, yo espero que eso no salga adelante. Ministro, hoy ha terminado la fase de testificales y hoy ha tomado la palabra el fiscal general del Estado en el juicio en su contra que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Él defiende su inocencia. ¿Usted qué lectura hace de lo que está pasando allí? Pues mire, no he podido seguir el juicio en su integridad, pero desde luego, primera conclusión, gente de cuyo criterio me fío mucho y que suele ser muy rigurosa en el análisis, parece ser que no se ha presentado o producido una sola prueba inculpatoria sobre el fiscal. En segundo lugar, lo que sí se ha demostrado, entre otras cosas porque lo han reconocido ellos, es que el jefe de gabinete de la señora Ayuso mintió. Además lo justificó diciendo, bueno, yo es que soy periodista o político, no soy notario. Entonces, claro, no sé si me da más miedo la concepción del periodismo que tiene o de la política, ¿no? Pero abiertamente ha reconocido que él sí mintió. Y en tercer lugar, lo que yo pensaba es que, mire, todo esto surgió como una estrategia para tapar, ¿no? De lo de inundar la zona, para tapar el origen de esto. Y conforme va avanzando, más claro parece que al final vamos a debatir sobre lo que realmente pasó, que es que se cobró una comisión de 2 millones de euros, se defraudó a Hacienda a continuación para no pagar por esa misma comisión y que se produjo la compra de un ático donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid vinculada a todo este proceso. De eso es lo que no querían hablar montando todo este show y creo que al final lo que va a quedar
a los ojos de todo el mundo es esta realidad que francamente es inaceptable. Empieza en diciembre con las elecciones extremeñas, un larguísimo ciclo electoral que va a durar casi 2 años en España. Y, ¿a usted le han tanteado para que sea el candidato de la candidatura que surja a la izquierda del PSOE? No, porque todo el mundo sabe que no lo voy a ser. Lo descarta completamente. Sí. Aunque se lo pida todo el mundo. Sí, no, pero ¿qué me van a pedir? No, yo me dedico en el ministerio a avanzar todo lo que pueda y a trabajar todo lo que pueda, que ya es una responsabilidad abrumadora. Y nada más que eso. ¿Yolanda Díaz será la candidata? Bueno, pues eso lo tendrán que decidir Yolanda Díaz y los partidos. Se lo reformulo, es que he estado escuchando el juicio del fiscal general estos días y dicen todo el rato, se lo reformulo. ¿Para usted Yolanda Díaz es la mejor candidata? Pero es que si lo está reformulando en la clave del juicio, yo soy el acusado, algo así, ¿no? Conteste. Yo creo que Yolanda Díaz es la mejor ministra de Trabajo que ha habido en la democracia española desde el principio y que es la vicepresidenta de un gobierno que tiene muchísimo que hacer todavía. Entonces creo que sería un error que esa lógica electoral invadiera el día a día de un gobierno que tiene que hacer muchísimas cosas todavía. O sea que lo que tenemos que hacer es centrarnos en trabajar. Nos ha mojado, ¿eh? Pero sí, me he mojado desde el principio de la entrevista en todo. Pablo Bustinduy, muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.